responden a estos estímulos son las neuronas. Son las que vamos a ver con más detalle, aunque no son las únicas. Y también estas neuronas usualmente transmiten la información o la electricidad a través de los axones. Entonces, muy bien. Vamos a comenzar con las diapositivas. Ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, esta unidad se denomina excitabilidad celular, corresponde a la unidad 3 del curso, y aquí les pongo una pequeña planeación de cómo yo veo que las clases se pueden ir dando. Obviamente pueden existir ciertos cambios que les comunicaré en su debido momento. Como bien mencionaron ustedes, hay ciertas células que pueden generar potenciales de acción. Es uno de los temas que vamos a ver más o menos como en un mes. Hoy vamos a comenzar viendo que las células tienen una cierta diferencia de cargas, es decir, hay un exceso de cargas negativas en el interior y un exceso de cargas positivas en el exterior, que genera una energía disponible para ser transportada a través de la membrana y que conocemos como potencial de membrana en reposo. Hoy esta clase solamente la voy a dedicar a una situación muy particular, que es la ecuación de Nernst. Y la siguiente clase ya vamos a hablar de otros escenarios más parecidos a la célula, como es el equilibrio de Donald o la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Y también vamos a ver qué tanta contribución tiene la bomba de sodio-potasio ATPasa en la generación del potencial de membrana, por qué las células tienen diferente potencial de membrana en reposo, que tiene que ver con un poco con la permeabilidad de cada una de las células. Después vamos a ver un tipo de respuesta que llamamos eléctrica pasiva en ciertos segmentos de las membranas, sobre todo de las membranas musculares o de las neuronas, en las dendritas o en los somas, que son potenciales de acción pero no activos, es decir, una propagación muy ligera de corriente a través de la neurona, y que si es en sentido positivo llamamos despolarización y si es en sentido negativo llamamos hiperpolarización. Todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle, pero es como una introducción. En el camino se van a ver algunas prácticas que tienen que ver con el potencial de membrana en reposo. Van a usar una cáscara de huevo y varias concentraciones. Y también van a hacer el potencial de lesión en una rana. Ahora sí veremos después el potencial de acción y finalmente el potencial de acción compuesto, que es más o menos los potenciales de acción transmitidos a través de una fibra nerviosa, bueno, un grupo de fibras nerviosas que se denominan nervios. Las fechas que necesito que tengan como en claro son la del examen, que sería el 4 de mayo, y esa sí como que no se podría mover. Las demás, pues iremos viendo en función de cómo se vaya dando la clase, si las podemos mover o no. Las que están en azul son las que están en verde son clases completas de teoría, y las que están en azul son clases tanto de práctica o seminario, dependiendo. Entonces voy a comenzar diciéndoles qué es la excitabilidad. Como bien ustedes tenían idea, la excitabilidad es una propiedad de ciertas células a responder ante un estímulo mediante cambios en el potencial de membrana. ¿Y cómo responden? Pues produciendo ciertos flujos iónicos a través de la membrana plasmática. Es bastante interesante el concepto de excitabilidad porque esta respuesta a los estímulos es la responsable de que podamos percibir todo a nuestro alrededor, es decir, pues los termorreceptores, los mecanorreceptores, los receptores gustativos. Son células neuronales especializadas que
ante cierto estímulo, por ejemplo, una molécula dulce, generan un cambio de potencial de membrana y envían la señal hacia centros nerviosos superiores para decir, me estoy comiendo una deliciosa manzana que tiene un montón de contenido de sacarosa, ¿no? O de fructosa, mejor dicho. No solamente los sentidos son percibidos por esta propiedad de excitabilidad, también las emociones. Las 5 emociones básicas son producidas por cambios de potencial de membrana. La habilidad de aprender, de poner atención, de tener creatividad, también es un proceso impulsado por la excitabilidad. Y también vi en sus autobiografías que muchos decían que les gusta bailar o les gusta cantar, hacer natación. Esa actividad de contracción muscular no podría ser posible sin un cambio de potencial de membrana. Entonces, en esta diapositiva pueden ver que las neuronas sensoriales, las neuronas mismas, las células musculares, y no solo ellas, sino también las células secretorias de alguna hormona, como las células beta pancreáticas, ¿Qué secretan las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans? ¿La insulina? Exactamente. Esa secreción de insulina no podría ser posible sin un cambio de potencial de membrana. Hay varios canales que están inhibidos por el exceso de ATP y se causa una despolarización de la membrana que permite entrada de calcio y después la secreción de la hormona. Entonces, ciertas células pueden responder activamente a un estímulo, produciendo cambio de flujo iónico, y esas células ya se las mencioné cuáles son. Pero a pesar de que solo estas células son capaces de responder a los estímulos, todas las células tienen una diferencia de potencial, es decir, todas las células tienen un exceso de cargas negativas en el interior y un exceso de cargas positivas en el exterior. ¿Qué hace que estas células puedan responder a los estímulos? Pues eso lo vamos a ver más tarde cuando veamos potencial de acción. Pero son algunas estructuras especializadas como los canales dependientes de voltaje. Entonces, ¿hasta aquí todo va claro? Sí. Antes de pasar a la otra diapositiva. ¿Algunos de ustedes han visto a la planta mimosa? Esa que cuando la tocas cierra sus hojitas. Sí. ¿Ustedes piensan o no que esa respuesta de cerrar las hojas sea provocada por un cambio de flujo iónico? Es decir, la entrada de ciertos iones hacia la célula provoca ese cierre de las hojas. ¿Lo creen posible o no? Sí, sí sería posible. Sí, muy bien, es por el contacto, pero ese contacto es traducido en una señal eléctrica que básicamente lleva iones del exterior al interior de la célula, y con eso quiero decir que no solamente los humanos somos sujetos de la excitabilidad celular. Todo ser vivo, sobre todo animal, bueno, en ese caso vegetal también, es susceptible a la excitabilidad celular. Entonces, nosotros lo vamos a enfocar mucho a las células humanas porque somos antropocéntricos, pero
no quiero que se queden con la idea de que solo los humanos tenemos excitabilidad celular. Entonces, esta nada más es una diapositiva que yo considero importante. Usualmente pongo palabras clave en mis diapositivas porque son las palabras que para mí son las más importantes de recordar. Y bueno, esas son las que, a mi parecer, son las más importantes. Maestro, nada más una puntualización. Chicos, en realidad todas las células pueden responder a estímulos. A esa capacidad se le llama irritabilidad y la presentan todas las células. La excitabilidad, por otro lado, como ya les está explicando el maestro, sí es una propiedad que solamente tienen ciertas células, pero en realidad todas las células pueden responder a un estímulo y a eso se le denomina irritabilidad. Ajá, para que no se queden con la idea de que, bueno, ¿y las demás qué hacen? Sí pueden responder, pero tienen otros mecanismos. La excitabilidad se caracteriza porque es una propiedad que solamente tienen ciertas células, ya les dijo el maestro, por ejemplo, las neuronas, las células musculares, que vamos a ver con detalle en el cuarto parcial, y como les dijo, son capaces de generar potenciales de acción, respuestas activas. Esa es la diferencia entre irritabilidad y excitabilidad. Sí, nada más ese comentario. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Entonces, yo me gusta también definir algunos objetivos que a mi parecer deben de tener en mente, porque básicamente la presentación la hice con esa finalidad, que al final de esta clase ustedes sean capaces de identificar dos factores necesarios para la generación de voltaje en ciertas condiciones, en una celda electrolítica, por ejemplo, que puedan reconocer las fuerzas que contribuyen a la difusión de los iones, que sean capaces de cuantificar e interpretar el valor de potencial de equilibrio, sobre todo los iones más importantes para la célula, sodio, potasio, calcio, cloro, y esto mediante una ecuación que ustedes ya conocen, la ecuación de Nernst, ¿cierto? ¿Ya la conocen? Sí, ¿En qué contexto conocen esta ecuación? para las celdas electroquímicas. Muy bien, entonces vamos a aplicar ese conocimiento que ustedes ya tienen, nada más poniéndole no compartimiento 1 y compartimiento 2, sino concentración intracelular y extracelular. Entonces, además de cuantificar e interpretar el valor del potencial de equilibrio, también pienso que deben ser capaces de determinar el efecto de la variación de las concentraciones extracelulares en el potencial de equilibrio. ¿Qué sucede si yo pongo una célula en una mayor concentración de potasio, por ejemplo, con el potencial de equilibrio? Si la pongo en una menor concentración. Vamos a hacer un ejercicio práctico para ver cuáles son estos efectos. Y bueno, finalmente también esta ecuación tiene ciertas limitaciones y me gustaría que sean capaces de identificarlas para que cuando les presente la siguiente ecuación se entienda cómo se subsanan esas limitaciones. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a dar un pequeño panorama histórico de cómo surgió la idea de la electricidad animal. Más o menos por el siglo XVIII, en Italia, un investigador llamado Galvani estaba estudiando ranas, bueno, ancas de rana, específicamente la preparación del nervio ciático y gastrocnemio. Esta la vamos a usar un montón de veces en el laboratorio. Entonces, básicamente lo que hacía era matar a la rana, quitarle las patas y conectar el nervio con el músculo a través de dos metales. Un metal de zinc que iba hacia el nervio y un metal de cobre que iba hacia el músculo. ¿Ustedes qué creen que pasaba cuando juntaba los dos cables? ¿Qué piensan que sucedía?
ustedes me dijeron que eran curiosos, entonces... Una contracción, tal vez. Muy bien. Eso es lo que vio Galvani, que el músculo se contraía. ¿Por qué? Porque cerraba el circuito. Y lo que él dijo, bueno, pues hay una cierta fuente de electricidad que proviene del animal. Por eso la denominó electricidad animal. Y bueno, todo el mundo estaba maravillado porque los animales producían electricidad. Incluso un investigador también italiano, Alessandro Volta, ¿te suena? Volta. Voltaje. Muy bien, él descubrió el voltaje, pero además descubrió algo que le da poder a el control de su televisión, por ejemplo. La pila voltaica. Bueno, la pila voltaica fue un descubrimiento que surgió a raíz de la idea de la electricidad animal. Inicialmente Volta estaba muy emocionado porque pues era genial, ¿no? Que los seres vivos pudieran producir electricidad, y pues él estaba maravillado, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después, recordó que había escuchado en algún momento que había un investigador que se ponía los dos cables de dos metales en la lengua y sentía una cierta corriente. Y entonces esa maravilla o ese deseo de creer que había una electricidad animal como que se desvaneció. ¿Por qué? Porque ahora ante el hecho de que al juntar dos cables y colocarlos en la lengua se sentía una corriente, la idea nueva que tenía era que la electricidad no venía del animal, sino más bien venía de los cables. Y entonces se puso a investigar un montón de cosas y justamente puso una placa de cobre con una placa de zinc separadas por un papel que tenía una solución electrolítica y las apiló. Y después las conectó a un aparato que medía el voltaje, la diferencia de cargas entre la parte inferior y la parte superior de la pila. Entonces, cuando él obtuvo ese voltaje o esa diferencia de cargas, lo que hizo fue desmentir un poco, porque en realidad no estaba del todo equivocado Galvani, la teoría de que la electricidad venía de la rana. ¿Por qué? Porque en este sistema no había ninguna rana y sin embargo había una electricidad, había una cierta diferencia de cargas que se estaba produciendo. Entonces, Volta, poco tiempo después de que murió Galvani, con su invento de la pila voltaica, desmintió en parte el hecho de que la electricidad era generada por la rana. Tuvieron que pasar cerca de 40 años, hasta 1840, otro investigador italiano, denominado Matteucci, él conectó dos músculos gastrocnemios con más bien un músculo con un nervio para producir la corriente. Lo que este investigador observó es que mientras el músculo estuviera intacto, a pesar de que él juntara los dos cables, no había paso de corriente. Sin embargo, cuando él cortaba un poco o aplastaba el músculo, se generaba un potencial que denominó potencial de lesión, que pudo medir. Entonces, este experimento de Matteucci vino a comprobar de nuevo que Galvani tenía razón, que había una cierta fuerza eléctrica que se transmitía a través de las células y que provocaba contracción. Entonces, ya los voy a poner en un contexto más actual. Hoy en día podemos medir el potencial de membrana de células intactas a través de dos electrodos. Un electrodo que denominamos electrodo de registro, que generalmente está hecho de vidrio,
y un electrodo que denominamos electrodo de referencia. Estos dos electrodos están conectados a un amplificador. ¿Por qué? Porque a pesar de que la célula genera una cierta diferencia de cargas o un voltaje, esta diferencia de cargas es muy pequeña, en el orden de milivolts. Entonces necesitamos amplificar la señal porque de otra manera no la vamos a poder medir. Entonces aquí la pregunta para ustedes es la siguiente. Si yo tengo los dos electrodos en la solución extracelular, ¿ustedes creen que haya una diferencia de cargas? ¿Una diferencia de voltaje? ¿No? No, porque ambas están colocadas en la misma solución. No hay un gradiente de concentración. Sin embargo, cuando el electrodo de registro entra a la célula, ahí sí se registra un potencial. Se registra un exceso de cargas negativas en el interior con respecto al exterior. Y usualmente el valor que marca el registro es aproximadamente de menos 70 milivolts. A pesar de que este valor es bastante regulado, depende de la célula y ese valor puede oscilar entre menos 20 y menos 100 milivolts. Algo que es importante es que este potencial de membrana, este exceso de cargas negativas en el interior respecto al exterior, existe en todas las células. Yo puedo tomar un hepatocito, yo puedo tomar una célula epitelial, la célula que a ustedes se les antoje, todas las células tienen esta diferencia de potencial o esta diferencia de cargas. ¿Cómo se vería esa diferencia de cargas a nivel de membrana? Pues hay un exceso de cargas negativas en el interior con respecto al exterior. Y este exceso de cargas negativas en el interior se interpreta como un gradiente eléctrico que puede ser aprovechado como una fuente de energía para mover iones. Esto lo van a entender más fácilmente cuando veamos las celdas. Pero imagínense que yo abro un canalito aquí. ¿Ustedes creen que estas cargas negativas atraigan o no a iones positivos del otro lado? Sí. Exactamente, esta diferencia de gradiente eléctrico genera cierta atracción. Entonces, esa es la fuerza que impulsa a mover ciertos iones. Ahora, algo que no les he dicho y que es bastante importante, siempre el potencial de membrana, por convención, se considera el interior contra el exterior. ¿Qué significa eso? Que para efectos prácticos yo digo que mi electrodo de referencia tiene 0 milivolts y todo lo que yo registro proviene de las cargas negativas del interior. ¿Hasta ahí todo es claro? ¿Podría repetir eso por fin? Sí, claro. El valor que el registro me dé corresponde al potencial de membrana del interior de la célula. Es decir, estos menos 70 milivolts se registran en el interior. ¿Por qué? Porque el electrodo de registro tiene 0 milivolts teóricamente. Ok, gracias. Entonces, para entender este flujo de electrones a través de la membrana, nos vamos a alejar un poquito de una célula y vamos a ver algo que ustedes conocen. Vamos a ver una celda electrolítica. O bueno, dos compartimientos separados por una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable les voy a decir que tiene cargas negativas. Espero que sí se vea. No se ve.
Ahí sí se ve ya la carga negativa, ¿cierto? Sí. Lo voy a hacer más grande quizá. Bueno, resulta que esta membrana es impermeable a los iones negativos. Y yo tengo en el compartimiento 1 una solución de cloruro de potasio 0.01 molar y en el compartimiento 2 la misma solución. Si yo tengo una membrana impermeable bueno, más bien con carga negativa, si no les doy la respuesta, ¿qué ion va a poder pasar a través de la misma? ¿De potasio? Muy bien. Ahora, si en ambos compartimientos existe la misma concentración, ¿ustedes creen que se establezca un gradiente, o más bien que se establezca un voltaje, que haya una diferencia de cargas a lo largo de la membrana? O más específicamente, vamos a hacerlo paso por paso. Ustedes me dijeron que el potasio se puede mover. ¿De dónde a dónde? ¿Sería en ambas direcciones? Exactamente, por lo tanto hay un flujo neto de iones potasio o hay un equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Por lo tanto, hay una diferencia de cargas a lo largo de la membrana. No. Eso significa que si no hay un gradiente de concentración, no va a haber un voltaje registrado. Esa es una de las primeras condiciones para que se establezca un voltaje. Tiene que existir un gradiente de concentración. ¿Cuál es la otra condición? Ahora vamos a imaginar que este sistema ya no está a la misma concentración. Vamos a imaginar que el sistema tiene 10 moles de cloruro de potasio en el compartimiento 1 contra 0.01 moles en el otro compartimiento. Pero ahora, en lugar de tener una membrana semipermeable, o sea, que solamente permite el paso de los iones potasio, vamos a tener una membrana que no deja pasar absolutamente nada. Bueno, vamos a dejarlo así. Parece que ya se ve que no tiene orificio, ¿cierto? Ahora la membrana es impermeable tanto al potasio como al cloro. Esto es un poco más simple, pero es importante analizarlo. Si la membrana es impermeable, ¿ustedes creen que se establezca una diferencia de cargas a lo largo de la membrana y por lo tanto un voltaje? Si los iones no pueden pasar de un lado al otro. No habría, ¿no?
¿no? Porque no hay un flujo. Entonces, esa es la otra condición que se requiere para establecer un voltaje. Además de un gradiente de concentración, permeabilidad al menos a una de las especies iónicas. Entonces vamos a ver esa situación, ese escenario. Ahora, lo que tenemos en este escenario es una solución de cloruro de potasio, 0.1 molar, con respecto a una solución de la misma sustancia, pero 10 veces menos concentrada. En este sentido, también vamos a considerar que la membrana es impermeable a los aniones, es decir, a los cloruros, y lo único que puede pasar a través de la membrana es potasio. Tomando en cuenta este escenario, ¿de dónde a dónde se moverían los iones potasio? ¿De dónde a dónde? Hacia donde hay menor concentración de iones potasio. Ok, del compartimiento número... ¿De qué compartimiento a qué Del compartimiento? 1 al 2. Ok. El gradiente de concentración iría en este sentido. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Conforme los iones potasio van migrando hacia el compartimiento 2, hay un exceso de cargas positivas en este compartimiento. Y del otro lado, hay ciertas cargas negativas que no están apareadas con su contraión. ¿Ustedes creen que el ion potasio va a seguir difundiendo a lo largo de la membrana eternamente? ¿O va a haber una fuerza que contrarreste su difusión? Ojo, estoy diciendo que se están acumulando cargas positivas en el compartimiento 2 y lo que se están transportando son cargas positivas. La pregunta es, ¿estas cargas positivas van a poder seguir fluyendo a través de esta membrana si hay cargas positivas que se están acumulando sobre el lado contrario? No, porque no hay atracción. Exactamente, este exceso de cargas positivas está repeliendo al contraión. Entonces, en un cierto momento, lo que vamos a tener es que a pesar de que el gradiente de concentración favorece la migración del compartimiento 1 al compartimiento 2, este gradiente eléctrico frena a la migración de los iones. Entonces hay dos fuerzas que están actuando sobre el ion, una fuerza de gradiente químico y una fuerza de gradiente eléctrico, una a favor y otra en contra. Entonces, cuando estas dos fuerzas se igualan, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, habrá flujo neto de ion potasio, es decir, se estarán transportando iones potasio a lo largo de la membrana con un cambio de concentración tangible.
La respuesta es no. Hay un cierto momento en el que los gradientes se igualan. Se iguala, o más bien las fuerzas se igualan. Se iguala la fuerza que empuja al paso de el ion potasio, pero también se iguala la fuerza que impide su paso a través de la misma. A este punto, cuando se igualan el gradiente de concentración con el gradiente eléctrico, lo llamamos potencial de equilibrio. Y no hay flujo neto. El mismo potasio que entra hacia el compartimiento 2 es el mismo potasio que sale hacia el compartimiento 1. Este potencial de equilibrio, donde no hay un flujo neto, el mismo potasio que entra es el mismo que sale, se puede cuantificar mediante la ecuación de Nernst. Y aquí les presento como el sistema que inicialmente se previó. Tenemos los dos compartimientos con diferentes concentraciones de cloruro de potasio, separados por una membrana que es impermeable a iones negativos, aniones. ¿Por qué? Porque en su composición tiene iones negativos. Ejemplo de esto, un material acetato de celulosa. Como tiene cargas negativas, pues va a repeler a los cloruros y solamente va a permitir el paso de los potasios. ¿Hasta qué punto? Hasta que el gradiente electroquímico sea cero. Es decir, la fuerza que empuja, es el gradiente de concentración que empuja al paso a la solución 2, iguale a la fuerza que detiene a este flujo, que es el gradiente eléctrico. Gradiente eléctrico y gradiente de concentración. Bueno, inicialmente estos experimentos se hicieron a 22 grados, porque eran celdas electrolíticas, pero nosotros lo vamos a ver a 37 grados porque es la temperatura fisiológica. Lo que quiero que vean es que la ecuación de Nernst establece que la constante de gases universales por la temperatura entre la constante de Faraday por la carga por el logaritmo natural de el gradiente de concentración me proporciona el potencial de equilibrio. Ahora, vamos a hacerlo más simple. Cuando nosotros lo trasladamos a una célula, ya no vamos a poner compartimiento 1 y compartimiento 2, vamos a poner concentración extracelular y concentración intracelular. Y vamos a hacer la ecuación aún más simple. ¿Saben cuál es el valor de la constante de gases universales en calorías por mol Kelvin? ¿Sí lo saben o no? Ok, vamos a redondearlo a 2. La temperatura, si transformamos 37 grados a grados Kelvin, ¿cuánto nos da? $310.15. Muy bien. La constante de Faraday tiene un valor de 2.3 por 10 a la 4 calorías por volt mol. Y cuando queremos convertir el logaritmo natural a el logaritmo base 10, tenemos que multiplicar por 2.28. 2.3, pero vamos a pensar 2.28. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a hacer un cálculo? ¿Tienen calculadora? A ver, entonces vamos a multiplicar la constante de los gases por la temperatura. ¿Cuál era el valor de la constante de los gases? 2. 2 por 310.15.
ese resultado por 2.28. Y lo que les sale, divídanlo entre 2.3 por 10 a la 4, que sería 2.300. .06. Ok, y eso multiplíquenlo por 1000. Muy bien. Entonces, nosotros nos podemos ahorrar esta ecuación un poco complicada, simplemente multiplicando los valores que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos el valor de la constante universal de los gases, la temperatura, la constante de Faraday y además el valor para cambiar el logaritmo natural al logaritmo base 10. ¿Por qué al final de todo dividimos entre 1000? Porque el valor que nos lo daba en volts. Y recuerden que yo les dije que la célula tiene una diferencia de voltaje del orden de milivolts. Entonces habría que dividir entre 1000 para tener ese valor. Todo ese embrollo matemático para poder hacer la simplificación de la ecuación. Si yo quiero calcular el potencial de equilibrio de cualquier ion, lo que tengo que hacer es dividir 61.5 entre su carga y eso multiplicarlo por el logaritmo de la concentración extracelular entre la concentración intracelular del ion. Ojo, si lo que yo quiero hacer es muy importante que tomen en cuenta la posición de las concentraciones extracelulares e intracelulares. Si en lugar de querer tener la concentración intracelular en el denominador, la queremos tener en el numerador, lo que tenemos que hacer bueno, este es intracelular, la de abajo es extracelular. Lo que tenemos que hacer para poder hacer esa inversión es colocar un signo negativo al 61.5. Entonces, si nosotros vamos a hacer la relación de la concentración extracelular entre concentración intracelular, lo que tenemos es un 61.5 positivo. Por el contrario, si invertimos la relación de concentraciones, tenemos un signo negativo. En la carga, consideramos el valor de la valencia del ion. Por ejemplo, si tengo un calcio, ¿entre cuánto tendré que dividir 61.5? ¿Cuál es la valencia del calcio? Entonces, ¿entre cuánto divido 61.5? ¿Cuál es la carga del calcio? Dos más. Exacto. Dividiría 61.5 entre 2 más. Si fuera un cloruro, ¿entre cuánto dividiría 61.5? Entre uno menos.
Exactamente. Entonces, una vez tomando en cuenta estos pormenores, vamos a hacer un ejercicio juntos para llegar a este valor. Entonces, la ecuación no es muy difícil. 61.5 dividido entre la carga por el logaritmo de la concentración extracelular del ion entre la concentración intracelular. Vamos a considerar aquí que la concentración intracelular es esta del lado 1. Vamos a poner la intracelular. La concentración extracelular es la que está en el lado 2. Entonces, para calcular el potencial de equilibrio del potasio, lo voy a poner así, aunque no sea con subíndices, pero después se los corrijo, es igual a menos 61.5 entre la carga. ¿Cuál es la carga del potasio? 1 más. Y todo eso multiplicado por el logaritmo. Arriba, ¿qué pongo? Si estoy poniendo un signo positivo, ¿cuál sería el valor de la concentración? Si era positivo, concentración, perdón, de estos valores, ¿cuál de los dos pongo? ¿.1 o .01? ¿Cuál de los dos? A ver, vamos a preguntar. Anaí, ¿cuál de los dos piensas que debo colocar? ¿.1 o .01? No lo voy a hacer yo. .01 entre 0.1, porque les dije que cuando era positivo, la concentración extracelular iba en el numerador y la concentración intracelular en el denominador. ¿Alguien me puede decir cuánto da .01 entre .1? Está fácil. .1. ¿Segura? 10 a la menos 1. 10. No 10 a la menos 1, da 10, ¿no? Sí, da 10. ¿Sí o no?
No, tienen razón. Da 0.1. Sí, da punto 1. Ok. ¿Cuánto me da el logaritmo de 0.1? Menos 1. Por lo tanto, el potencial de equilibrio del potasio bajo este gradiente de concentración es de menos 61.5. ¿Qué significa eso? Vamos a ver los gradientes. Simplemente viendo las concentraciones, de dónde a dónde va a fluir, o a difundir, mejor dicho. Voy a borrar lo que está. Ay, no me deja, quién sabe por qué. Lo voy a poner aquí arriba. ¿De dónde a dónde va a difundir el potasio de acuerdo a su gradiente de concentración? ¿Del intracelular al extracelular? Exactamente. El potasio va a tender a salir de la célula. ¿Por qué? Porque hay más concentración dentro de la célula que fuera de ella. ¿Va a difundir eternamente? ¿No? ¿Hasta que los gradientes de concentración se igualen? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a difundir eternamente? ¿Qué lo va a detener? Lo va a detener el exceso de cargas positivas que se están acumulando en el lado extracelular. ¿Cuál es el momento preciso en el que se detiene este flujo de iones? Cuando este registro marca menos 61. No, lo marcaría ahí. Lo marcaría acá. Menos 61.5. Ahora vamos a analizar un poquitín más. El potasio está saliendo de la célula. ¿Por qué? Por el gradiente de concentración. Cuando el potasio sale de la célula, ¿qué tipo de cargas deja al interior de la misma? Si el potasio se está yendo hacia la parte extracelular, ¿qué cargas deja el potasio dentro de la célula? ¿Las negativas? Exactamente, negativas. ¿Se dan cuenta que este signo del potencial nos dice justamente cómo se queda el interior de la célula? El interior es más negativo. ¿Qué tanto? 61.5 milivolts. ¿Por qué? Porque en ese punto justamente se equilibraron tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico. Vamos a verlo en un contexto celular más aterrizado. Y yo creo que con eso vamos a acabar porque los noto un poco cansados y el ejercicio se los dejo de tarea. Entonces,
Las concentraciones en una célula son las que les estoy presentando aquí. El interior de una célula es súper rico en potasio. Mientras que el exterior de la célula es rico en sodio, en cloruro, en calcio. ¿Y por qué los puse así, separados? Porque básicamente las concentraciones de cloruro de sodio son mucho mayores que el resto de los iones. ¿Les recuerda algo el cloruro de sodio? ¿La composición de qué? ¿De qué agua? ¿De la solución salina? Muy bien, del mar, ¿no? ¿En dónde surgió la vida? En el mar, ¿no? Entonces esa es como una memotecnia para que puedan recordar cuáles son los iones que son sobre todo importantes en la concentración en términos de concentración en la parte extracelular. La célula es sobre todo rica o más bien el ambiente extracelular es sobre todo rico en sodio y en cloruro. Y bueno, adicional en el calcio. Entonces, lo que necesito es que copien estas, bueno, tengo un Excel, se los voy a pasar. Pero lo que necesito es que hagan ese Excel de manera, ¿prefieren en equipos o individual? Equipo. Ok, hagan equipos de 4 personas, excepto uno que sí será de 5. Pero que sean personas diferentes a las que trabajan en el laboratorio, por favor. Me van escribiendo en el chat los equipos, por favor. Ya mejor cada quien, ¿no? Sí, porque no me dicen equipos, entonces cada quien va a hacerlo. Lo que vamos a hacer es, les voy a mandar el link. Por favor, guarda cada quien su copia y me la manda por correo. Ahorita les doy mi correo. Ese es mi correo. Vamos a hacer solamente una pequeña parte del ejercicio y ya los dejo ir. En la página que les mandé, lo voy a ir abriendo yo. Hay varios valores. Hay valores de el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro. También en cada una de esas tablitas hay varias celdas marcadas en amarillo. Esas celdas son las concentraciones intracelulares y extracelulares de una célula típica. Entonces lo que necesito que hagan para este primer ejercicio es que calculen los potenciales de equilibrio
para cada uno de los iones en esas concentraciones típicas. Lo que les puse fue varias columnas para que sea más fácil, pero si las quieren usar está bien, si no, también. Una columna en la columna D para que puedan hacer la división entre la concentración extracelular e intracelular. Una casilla E para que saquen el logaritmo de la casilla D. Y finalmente, esta casilla es la que me importa. La voy a poner hasta en otro color. Ahí es donde necesito sus valores de los potenciales de membrana en las condiciones fisiológicas. Entonces, por el momento nada más vamos a hacer las amarillas. Y ahorita vamos a analizar juntos qué es lo que sucede en una célula con cada uno de los iones. Si dejan el interior positivo, si dejan el interior negativo, si fluyen hacia adentro de la célula, lo cual se denomina influjo, o si fluyen hacia afuera de la célula, se llama eflujo. A ver, se los pongo en el chat. Entonces, ¿lo vamos a ir contestando ahí mismo o hacemos otro Excel? Hagan un Excel aparte, o sea, bajen su propia copia, porque me lo van a llenar de manera individual y me lo van a mandar así individual también. Bueno, cuando ya tengan listos los valores, me van alzando la mano, por favor, en el chat. Bueno, en el Classroom. ¿Les quedó claro la parte del flujo? Cuando la sustancia sale de la célula, le llamamos flujo, es decir, el gradiente de concentración usualmente va del interior hacia el exterior de la célula, mientras que cuando la sustancia entra a la célula, se le llama influjo. Eso es lo que necesito que me digan en la columna que dice flujo, si hay un influjo o un enflujo de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de este gradiente de concentración, el potasio está más concentrado en el interior que en el exterior. Lo que está haciendo es un enflujo. Y al salir de la célula, lo que hace es dejar más negativo el interior de la célula. ¿Qué tanto? 61.5 milivolts. Entonces les voy a dar unos 5 minutitos. A las 2 vamos a revisarlo.
¿Ya tienen los valores? ¿Sí ya tienen algunos valores o no? Sí, Ok, ¿de qué valor tiene? Perdón, no veo quién me contestó. fui yo, Aranza. Ok, Aranza, ¿qué valor tienes? El del sodio, Ok, ¿qué valor te dio? menos 60.59. Menos 60. Ujú. Hay algo raro. A mí me dio positivo. Ok. ¿Puedes A mí mostrarme? también me dio positivo. Ok. Tiene que ser positivo. Seguramente lo que hiciste fue invertir las concentraciones. Aranza, ¿qué dividiste entre qué? ¿Qué Creo es concentración? que yo le había puesto el menos 61. No le había puesto. Ah, ok. Vamos a poner el valor aquí. El potencial de equilibrio para el sodio es de más 61. Conforme los vayan teniendo, vamos a ir analizando qué es lo que sucede con ese ion. El sodio está en más concentración en el exterior que en el interior, por lo tanto, ¿hacia dónde va a fluir? ¿Hacia dónde va a difundir? Hacia el interior. Exactamente. ¿Y cómo les dije que se llamaba ese tipo de flujo? Influjo. Exactamente. Entonces, el sodio fluye hacia adentro de la célula. Cuando fluye hacia adentro de la célula, lo que deja es una carga positiva, porque hay un exceso de cargas positivas que están entrando. Por eso más 61 milivolts. Imagínense ustedes que tienen una célula que está siendo estimulada y se abren canales de sodio. Ahora sí platíquenme la historia completa. ¿Qué va a pasar con esos iones sodio? ¿De dónde a dónde van a pasar y hasta qué punto? ¿De qué compartimiento celular a qué compartimiento celular irán? Si hay un influjo. A ver. Lo que va a suceder es que al abrirse un canal de sodio, el sodio va a entrar a la célula, por eso es un influjo, impulsado por su gradiente de concentración. Pero no lo va a hacer de manera infinita, porque si no, la célula se moriría. Entonces, ¿cuándo se detiene esta entrada de sodio? Cuando se marca una diferencia de potencial de más 61 milivolts. Si yo tuviera un registro de tiempo contra milivolts, lo que yo tendría es que la célula comienza más o menos en un valor de menos 70,
llega el estímulo que abre los canales de sodio, después los vamos a ver cuáles son exactamente, y lo que sucede es que el potencial de membrana va a cambiar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar hasta más 61. Ay, perdón. Bueno, este valor de aquí es de más 61 milivolts. Ahí se va a detener el flujo de sodio. ¿Por qué es positivo? De nuevo insisto, pues porque este voltaje, o esta carga, mejor dicho, es la que se está acumulando al interior de la célula. Están entrando iones positivos a la célula. Ok. ¿Algún otro valor que tengan? Y ya ahora sí ustedes van a hacer más el análisis. ¿Ya tienen el valor de potasio? Elizabeth, ¿ya tienes el valor de potasio? No, profe. ¿Cuáles ya calculaste? Ay, es que estoy desde el celular y me está costando mucho trabajo. ¿Desde dónde? Desde el celular. Ok. Para las siguientes clases sugiero que tengan su calculadora a la mano. ¿Quién ya tiene el valor del potasio? ¿O del calcio o del cloruro? Bueno, yo se los voy a dar porque si no, no vamos a avanzar. Los valores para el potasio son de menos 93 milivolts. Como el potasio va de mayor concentración intracelular a mayor concentración extracelular, lo que tiende a hacer es a salir. Y tiene lógica, ¿no? Porque cuando el potasio sale de la célula, ¿qué tipo de cargas deja al interior? Sin aparearse, sin tener un contrayón. Negativos. Exactamente. Entonces, usualmente en condiciones de reposo, el potasio va a tender a salir de la célula hasta que se alcance un potencial de menos 93 milivolts. Entonces, en lugar de tener este tipo de trazo, lo que yo voy a tener es que cuando se abre un canal de potasio, en lugar de irse hacia arriba o despolarizarse, cuando el potencial de acción cuando el potencial de membrana se vuelve más positivo, se llama despolarización. Voy a poner así des. Mientras que cuando el potencial de membrana se hace más negativo, como es el caso de cuando se abre un canal de potasio, se llama hiperpolarización. ¿Hasta cuándo se va
¿Hasta qué punto se va a estabilizar este potencial de membrana? Pues hasta menos 93. Menos 93. Profesor, ¿el cloro es menos 80? Muy bien. ¿Quién fue? Las participaciones las tomo en cuenta y las tomo en cuenta para la evaluación, ¿eh? ¿Quién me contestó del menos 80? Ariana. Muy bien, Ariana. Significa, viendo el gradiente de concentración del cloro, ¿de dónde a dónde va a fluir el cloro, Ariana? Y el resto. Sería, perdón, sería influjo. Exactamente, va a entrar, es un influjo. ¿Hasta qué punto va a entrar? Hasta que se marque en menos 80, algo similar al del potasio, nada más que un poquito menos pronunciado, va a llegar hasta aquí. Bueno, imagínense que está un poquito más arriba. Y de nuevo, tiene lógica. Si el cloro entra a la célula, ¿qué tipo de cargas llevará al interior de la célula? ¿Qué tipo de cargas lleva el cloro al interior de la célula si es que entra? Negativas. Muy bien, por eso este potencial negativo, por eso el signo. El interior de la célula se está volviendo más negativo. Finalmente, el calcio. ¿Quién tiene el calcio? ¿Es de 125? Muy bien. Positivo, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué positivo? ¿Aranza? Sí. Porque estarían saliendo cargas positivas. No. Estarían saliendo. Primero hay que ver el gradiente. ¿De dónde a dónde va el gradiente? No, de fuera hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, ¿es influjo o eflujo? Es influjo. Exacto. ¿Qué tipo de carga se está llevando el...? Positivas. Exacto. Aquí está. Se está volviendo más positivo. Y además quiero que vean la magnitud de este calcio, en el potencial de equilibrio es aún mayor que la del mismo sodio. Cerca de 2 veces más. ¿Por qué? Porque tiene 2 veces la carga. Entonces, ¿les queda claro un poco? No me interesa tanto que sepan usar la fórmula, porque pues eso es sencillo. Me interesa que, viendo el valor de un potencial de equilibrio, puedan decirme, en un tipo de trazos como esto, cómo se modifica el potencial de membrana y hasta qué punto. Y aunado a eso, ¿de dónde a dónde va el flujo? ¿Es claro o hay alguna duda al respecto? Sí, es claro, profe. Ok. Entonces, también en el Excel, eso ya se los voy a dejar de tarea. ¿Prefieren que les cree una tarea en Classroom o prefieren hacer su copia y mandármela por correo? ¿Cómo prefieren? En Classroom. En Classroom. Ok, entonces creo la tarea, adjunto el Excel. También les voy a poner estas preguntas. Lo que les puse en el Excel fueron varias concentraciones de calcio.
y de los diferentes iones. Lo que quiero que calculen es cómo varía el potencial de membrana con esta variación de concentraciones extracelulares del ion. Si es un influjo, si es un eflujo, y con eso también me podrían contestar estas preguntas. ¿Qué sucede cuando el potencial de equilibrio, qué sucede cuando no hay un gradiente de concentración en relación al valor del potencial de equilibrio, y por qué? ¿Cuál es el efecto de invertir el gradiente de concentración? Es decir, que ahora yo no tenga más sodio afuera, sino adentro, por ejemplo. ¿Cómo podría hacer eso experimentalmente? Pues a lo mejor diluyendo o poniendo a la célula en un ambiente que tiene menos concentración de sodio. Entonces, básicamente esas son las preguntas. Para terminar, lo que quiero, esto lo vamos a analizar juntos después, y voy a ver sus respuestas a la tarea. Para terminar, quiero nada más que se queden con una idea en la cabeza. La principal limitación de la ecuación de Nernst es que esta ecuación, ¿cuántos iones considera? Para el cálculo, ¿cuántos iones estamos considerando? ¿Cuántos iones? No me gusta que no contesten, pero bueno. Solamente considera un ion. Calculamos el potencial de equilibrio para el potasio solamente considerando las concentraciones del potasio. Y así para cada uno de los iones. El problema con eso es que las células no son impermeables a todos los demás iones. Hay una contribución de todos los demás iones. Entonces, a pesar de que esta ecuación nos permite definir el punto en el que un ion deja de fluir a través de la membrana, o de difundir, mejor dicho, no es la mejor ecuación, ni es la más acertada. La siguiente clase vamos a ver otra ecuación que considera la permeabilidad y considera a varios iones. Entonces, ese es como el mensaje que quiero dejarles. Voy a regresar nada más a los objetivos. Y pienso que con esto, a excepción de el efecto de la variación de las concentraciones, porque no lo hicimos, todos los demás se cubrieron. Este se va a cubrir con su tarea. ¿Tienen alguna duda al respecto o todo es claro? Bueno, entonces nada más a manera de resumen. Yo les mencioné que para generar un voltaje se requería tanto permeabilidad como un gradiente de concentración. Ahí están los dos factores necesarios para generar el voltaje en una celda electrolítica, y también en una célula aplica. Las fuerzas que están involucradas en la difusión iónica son dos principalmente: el gradiente de concentración que impulsa el movimiento de los iones, pero también hay un gradiente eléctrico que frena este mismo. Cuando ambas fuerzas se equilibran, se conoce como potencial de equilibrio. Ese potencial puede ser cuantificado mediante la ecuación de Nernst, y ya vimos que los valores nos dicen varias cosas. Nos dicen la carga que queda en el interior de la célula, la magnitud del voltaje que se necesita para evitar el flujo del ion, y de dónde a dónde va el flujo de los iones. Finalmente, les mencioné que esta ecuación tiene ciertas limitaciones y que por eso vamos a ver alguna ecuación un poco más ad hoc con las condiciones naturales de una célula. Entonces, la siguiente vez vamos a comenzar muy brevemente analizando el efecto de la variación de las concentraciones extracelulares
Lo van a volver a ver en la práctica 4 y también en la práctica 5. Pero me interesa que practiquen esto de los flujos y que todo sea súper claro. Entonces, por hoy ya los voy a dejar tranquilos. Bonitas vacaciones. No me gusta que no hablen, por ahora fue muy, muy laxo. Pero las siguientes veces, si no contestan, me voy a quedar callado hasta que alguien responda. Si lleva 20 minutos, 30 minutos, pues eso nos llevará. Me interesa que participen. Entonces, bonitas vacaciones y que tengan bonito día. Gracias, profe. Gracias, profesor, igual. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Bye, bye. Nos vemos, chicos. Bonitas vacaciones. Cuídense mucho.